Estamos con el general Gastón Rodríguez Limo, ex ministro del Interior. Hay varias cosas de las que quiero conversar con usted, general, pero lo primero que quiero es agradecerle por la visita y su opinión sobre la fuga, conchuda de aquel sujeto que incluso empezó a gritar "Cristo vive" cuando salía de la cárcel. Sorprendente. Gracias por la espera, general. Muchas gracias, Fabricio. Un saludo cordial para todos los televidentes. Lo veo bronceado, está bonita la Semana Santa. Sí, sí, claro, siempre. A ver. Aprovechando. Muy bien. Cuéntenos, por favor, ¿cómo le ha tocado a usted este interno del penal Lurigancho fugar así y revelar a una situación complicada en el INPE, ¿no? Sí, claro, es la muestra de que lo que nos viene informando el sector justicia y el INPE, que en los penales está todo controlado, de que no hay llamadas extorsivas desde los penales, y toda esta situación no es real, se ve en los hechos, es parte de toda una inoperancia en el sistema de justicia, que además muchas veces está de perfil el sector justicia en la problemática del combate contra la criminalidad. No son capaces de presentarnos hasta ahora la construcción de un penal para evitar toda la tuburación que hay y sobrepoblación de 146%, ¿no? Sí, claro. Donde una presidenta prefiere decirnos en un mensaje en su cuarto de guerra que tenía que es preferible que los presos estén hacinados antes que estén en las calles. Eso sería si el hacinamiento pues sería del 20% o el 30%. Sería vivible, digamos. ¿No? Pero con ese hacinamiento ahí está el resultado pues de sus palabras, ¿no? Las fugas que se dan. General, hay bastantes cosas que quiero conversar sobre eso. Tenemos una data escalofriante sobre el tema del hacinamiento, pero antes le invito a ver un reportaje que hemos preparado con Kenia Ramos, nuestra reportera, porque fuimos a tratar el tema de la fuga, un poco a sondear el penal, y nos encontramos con presos saliendo, habiendo cumplido su pena, expresando, diciendo, ¿sabes qué? Adentro es un infierno. Claro. Pagas hasta por el pedacito de papel higiénico que vas a usar. Así es, una corrupción. Vemos el reportaje y luego lo comentamos. Claro. Se escapó un preso. Se sale. ¿Se sale? Llega. ¿Dónde está? Acá. Una nueva fuga sacude el penal de Lurigancho. Acá. Está en el esto de acá. En nuestra pared. Se escapó. ¿Saltó? ¡Oh! ¡Men, se escapó! El centro penitenciario más poblado del país es noticia por el escape de John Kennedy Javier Sebastián, de apenas 22 años, quien burló la seguridad de la prisión y escapó en la noche del lunes, en un hecho que quedó registrado en video y se viralizó de inmediato en redes sociales. ¡Aleluya, Cristo vive! Uy, está loco ese hombre. Quiero denunciar al jefe del INPE porque si él no cambia de funcionarios acá, al director, al subdirector, al jefe de seguridad, esto va a seguir cada vez más peor. Y si no lo denuncia la gente es por temor a la familia que está afuera, porque lamentablemente cuando tú denuncias acá te matan en la calle. En las imágenes se puede ver cómo en un grito de euforia, un ladrón celebra tras saltar el último muro del penal limeño. Según informó el Instituto Nacional Penitenciario INPE, Kennedy, quien cumplía una condena de 10 años por hurto desde el 2023, escaló la malla perimétrica y pese a los disparos realizados por los agentes de vigilancia, logró alcanzar la zona externa del penal. Hoy, en exclusiva para nuestro medio, habló quien fue su compañero de celda, quien por motivos de seguridad prefiere mantenerse en el anonimato. Lamentablemente ha habido un arreglo con el director del penal y con el jefe de seguridad. ¿Usted cree que hubo un arreglo? Toda la cárcel sabe. No, es un arreglo, siempre hay, cuando sucede algo hay un arreglo económico. ¿Esto es la primera vez que pasa? No, Siempre. ha pasado ya en anteriores ocasiones con otros directores. Pero ¿por qué no se ha denunciado como esto? Por lo que pasa es que no hay persona que tiene la valentía como la persona que está hablando para poder denunciar. Y también por la grabación que salió. Claro, por la grabación que salió. ¿Crees que se desbordó y se hizo visible algo que ya vino ocurriendo? Lo que pasa es que se ha hecho viral.
El ex interno afirma que la fuga de Kennedy involucró a los altos funcionarios del INPE y que no sería un hecho aislado, ya que otros reos también habrían escapado debido a las altas condenas que enfrentaban. Sin embargo, sus afirmaciones carecen de pruebas sólidas y podrían responder a intereses personales o a un clima de desconfianza en el penal. Va un chamo, ¿no? Un venezolano, y pagan 2.000, 3.000 soles y te matan acá. Ellos mismos se encargan. Ellos mismos, las mismas autoridades se encargan de matarte. De acuerdo al testimonio del ex interno, John Kennedy planeó su huida durante semanas atrás. Ni nadie. Yo estaba en el tiempo de la policía, cuando estaba el director general Garay, y cuando estaba lo último Víctor Santos Guapaya, director del penal de Lurigancho. O es director, que ya no está, creo. Tras la fuga, el INPE informó que se activaron los protocolos de búsqueda inmediata y se está coordinando con la Policía Nacional del Perú para recapturarlo. Mientras tanto, se investiga si hubo complicidad interna o fallas graves en la seguridad del penal de Lurigancho. A ver, evidentemente es una persona que sale de la cárcel, puede tener intereses para decir lo que dice, no necesariamente hay que creerle al pie de la letra el 100%, pero no es la primera vez que alguien dice algo así, y no necesariamente un preso. Autoridades lo han dicho varias veces. Me parece que usted ha pensado lo mismo en algún momento. Sí, claro. Mira, yo frente a toda esta problemática he propuesto dos cosas hace ya bastante tiempo. La primera es la privatización de los penales y la segunda es la construcción inmediatamente de una mega cárcel, que podrían ser dos opciones. Una, y que cuando se habla de esta primera crea hay veces mucha respuesta de parte de algunos funcionarios que trabajaron en el sistema de justicia o en el sector. Es el Frontón, Sí. que es un penal que tiene por lo menos la edificación para hacer una infraestructura rápida. Y que genera pues mucha preocupación de las condiciones de derechos humanos de los presos, cuando yo creo que lo primero que habría que hacer es implementarla adecuadamente y un régimen de carcelario rígido para que realmente los delincuentes sepan que hay un lugar en el cual van a terminar sus días si siguen con esta vorágine de criminalidad asolando a toda la población. He escuchado aquí al representante de los bodegueros, los transportistas, continúa todo igual, y entonces me decían fuera de cámaras que todas las reuniones a las que asisten son solamente las que terminan en fotografías, Sí. con el Congreso, con el sector interior, con los encargados de todos estos temas. Comiendo bocaditos, Y, etc. y no se ve ninguna medida sustancial. Vuelvo a repetir, el liderazgo conductual de la Presidenta de la República no existe. Entonces, para temas de seguridad, no se ve absolutamente ninguna política pública que sea tangible o que haya aterrizado ya en algo concreto, ¿no? Y el otro penal es el de Ica, que es un mega penal que está a un 60% y que por un tema de corrupción aparentemente se detuvo la obra en el 2020. Que no es capaz el Estado de solucionar este tema, de sentarse con las partes, con los organismos de control, de supervisión, la Contraloría, la Fiscalía, y destrabar este proceso y por una necesidad pública urgente terminar ese penal, megapenal en Ica y empezar a mandar ahí a los delincuentes. No podemos seguir con este hacinamiento que está generando dos cosas. Lo primero, que jueces y fiscales no están enviando más presos a las cárceles porque están totalmente hacinadas, respaldadas en un código procesal penal eminentemente garantista, pero no para la víctima, sino para el delincuente, ¿no? Y esta situación genera una impunidad en el delincuente, y la impunidad fortalece la delincuencia. General, a ver, tenemos una data interesante, un cuadro estadístico de hacinamiento en penales de Lima, el que estamos viendo en pantalla. Y las cifras son escalofriantes. La peor situación es la que está ocurriendo en el Callao, en la provincia constitucional del Callao. Hay una capacidad de albergue en el Callao, me imagino que con el penal Sarita Colonia adentro, de 580 personas, pero hay una población penal de 3.445, es decir, sobrepoblación del 494%. Eso en el Callao. Pero fíjese lo que está pasando además en Lurigancho, que es el penal donde acaba de fugarse este sujeto John Kennedy. La capacidad del penal de Lurigancho es de 3.200 personas. Pero actualmente la población casi llega a los 10.000, 9.650, es decir, en un 200%. A ver,
¿Cómo se soluciona esto rápido? Se ha hablado incluso de la construcción de un par de secots en el Perú. El secot es la cárcel de Bukele, donde está metiendo a toda la gente allá dentro de su país, que es una cárcel para 40.000 personas. Y de acuerdo a la población peruana, a julio del 24, en los penales, es de 56.500 personas. Es decir, más o menos necesitaríamos un par de esas cárceles si es que se decidiera hacerlo. ¿Cómo propone usted solucionar el A problema? ver, fíjate, la palabra clave aquí se llama voluntad política, para empezar. Ganas de hacerlo. ¿Cierto? Ganas de hacerlo, ganas de solucionar el problema. Tienes ahí, como te digo, 2 terrenos, en el Frontón y en la megacárcel de Ica, para poder implementarlas. Si tú tienes ya el terreno, y es más, si tienes en una de ellas ya la construcción a medio hacer, ¿qué rayos estás esperando para terminarla? ¿No? ¿Eso es falta de voluntad o falta de capacidad para poder designar a las personas adecuadas que viabilicen esa obra y la terminen? Lo segundo, la definición de seguridad ciudadana, que hoy en día estamos todos preocupados, dice que es el esfuerzo integrado y articulado del Estado en sus 3 niveles de gobierno, pero con el concurso del sector privado, la comunidad organizada y la ciudadanía en general. ¿Dónde está el sector privado? Hay mucha preocupación del sector privado, por supuesto, y en buena hora, pero ya es importante que se empiece a materializar su participación. El sector privado no puede juntarse todos los grupos económicos del país para llevar una propuesta firme de construcción de un penal al gobierno, ya que no hay la capacidad de hacerlo. Es una pregunta para dejárselo al sector privado, ¿no? Y lo otro, bueno, ayuda internacional, pues si tú no puedes, trae infraestructura, ingeniería, tecnología de China, por ejemplo, que te hacen en un mes una construcción de un edificio y de repente en 3 meses un penal. Entonces hay que buscar alternativas, pero hay que hacerlas tangibles, Fabricio. Estamos con una serie de paliativos que no dan pie en bola y que realmente la población cada vez se ve más afligida porque tienes a una policía que se saca el alma todos los días capturando para que todo el sistema en su conjunto le saque la vuelta. Y eso también hay que analizarlo, ¿no? Esta declaratoria en emergencia de la Policía Nacional, por ejemplo, pienso que es una oportunidad brillante para que la policía pueda desarrollar el fortalecimiento de sus capacidades, pero la pregunta del millón es, ¿habrá la suficiente capacidad para que el Estado pueda invertir realmente en la policía, o vamos a seguir asistiendo a todos estos procesos de compras de vehículos, de chalecos, de aeronaves que están ahí en el limbo y que ves a una policía que cada vez está más desarmada, más desatendida, haciendo su tarea y su labor diariamente, pero con lo que tiene, frente a una delincuencia que solamente con tecnología ya le está sacando la vuelta a la policía, que tiene que estar con programas de informática de Excel, ¿no? Reuniendo sus datos de las extorsiones, asistiendo a perseguir a los sicarios con inteligencia solamente e investigación criminal, dejando de lado una herramienta tan importante como es la inteligencia artificial hoy en día y la tecnología. Exacto. Sí, sí. Entiendo que hay un ultimátum del Tribunal Constitucional para ya de una vez solucionar el problema de las cárceles. Sería genial esa información en breve, por favor. Ahora, ¿necesitamos 2 secots? ¿Cree usted que se podría hacer algo así en el Perú? Por lo menos... O sea, centralizarlos a todos en un par de cárceles o en 3 grandes cárceles. Sería una buena medida, pero yo creo que primero hay que sacudirnos de la problemática principal que tiene hoy día el Perú. O sea, ahorita, que se llama la extorsión y el sicariato. Lo primero es, claro, construir un penal donde todos los delincuentes que abracen esta modalidad delictiva, así como los más peligrosos, marcas y raqueteros, que empleen armas de fuego en el cumplimiento de esa labor delictiva o de esa acción delictiva, sean internados en un penal especial. Perdóneme, general, pero que vayan a un lugar en donde la sufran. Pues, ¿no? Por eso te digo, que vayan a un secot. ¿No? Tú me has dicho un secot, yo te estoy hablando de un secot. 5.500 metros. Así es, ¿no? Te estoy hablando de un secot. A esos venezolanos no les gusta el lande, pero entonces, que vayan arriba. Entonces, a todos los que empleen armas de fuego, así sean peruanos, y que sigan empleando esta perfidia, esta crueldad y esta violencia extrema, que vayan a ese penal especial.
Mira, no importa si es a 5.000 metros o si es en Ica, este penal que está construyendo. Sí, claro. El tema son las condiciones carcelarias, que sean extremas. Porque el delincuente, cuando ve que hay ese tipo de situaciones que le esperan en la cárcel, lo piensa, ¿Qué es comienza a una pensar. condición extrema? Sin hablar de infracción o de lesión a los derechos humanos, ¿cómo es una situación extrema? Bueno, tú has hablado del secot. A ver, truzas, dorso desnudo, pelo a coco, una sola comida al día, nada de colchones, media hora de patio, el resto del tiempo encerrados, y algunas otras más que los especialistas en justicia, ¿no?, y en condiciones carcelarias deben de empezar ya a pensar para implementarlas. Definitivamente esto tiene que sentar una posición dentro de lo que es el Estado para que realmente se vea algo tangible, algo que realmente esté funcionando. Pero hasta ahora no hay nada de eso. Seguimos acudiendo a un montón de programas, hablando de especialistas, entrevistando gente que más o menos va repitiendo las mismas cosas, pero de parte del gobierno no hay nada, solamente las reuniones para la foto. Eso es lo que está pasando actualmente. Ahora, hacemos eso en el Perú y van a saltar todas las ONGs y organizaciones supuestamente de derechos humanos, etc. Claro, todos los que se preocupan más por los derechos de los victimarios que descuente eso, por las general, víctimas, todos van a ¿no? salir a saltar. Claro que sí, pero es lo primero que se hace. Yo cuando propuse, siendo ministro de Estado en ejercicio, el frontón, me saltaron al cuello toda la caviarada inmediatamente, ¿no? Que cómo íbamos a proponer eso, si estábamos locos, que ese penal ya no tiene cómo llevarse agua, por ejemplo. Eso es un problema para la caviarada. No hay cómo llevarle agua a los pobres presos, ¿no? Entonces, bueno, pues que se vea de qué forma se lleva el agua, pero que eso no sea una condición para detener un proyecto que muy bien se podría viabilizar o materializar. Entonces, repito, cuando no hay un liderazgo en la conducción del país en temas de seguridad desde el más alto nivel, no hay voluntad política, no se ven resultados tangibles que realmente podamos empezar a apreciar la población. A ver, ¿significa esto que... a ver, ese es el tratamiento de los penales, ¿ok? ¿Se debería privatizar el INPE? Porque hay un congresista, creo que es Wilson Soto, me parece. Sí, Wilson Soto, que ha propuesto privatizar parcialmente los establecimientos penitenciarios. Fíjate, yo te hago recordar de algo. ¿Recuerdas cuando todos los grifos estaban en poder del Estado? Fines de los 80, inicios de los 90. Y se privatizaron. ¿Y cómo funcionan ahora los grifos? Funcionan bien, tienen calidad, tienen controles de calidad. Y hubo un montón de críticas. No, ¿cómo vas a hacer eso? Es que el peruano se caracteriza por criticar elemento estratégico cuando te sacan de tu statu quo. O sea, cuando tú estás ahí en tu piscina, tranquilo, no importa si hay hongos, si hay moho en la piscina, pero si alguien le pone cloro, inmediatamente todos saltan, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado, porque realmente hay situaciones que se dan en otros países con tecnología, con modernidad, que ya deberemos empezar a copiarlas hace bastante tiempo, ¿no? Quizá usted puede describirnos a nosotros que no conocemos esa realidad, ¿cómo sería una cárcel privatizada? Fíjate, para empezar, una cárcel privatizada debe tener las condiciones mínimas de habitabilidad, hablando de una cárcel normal, ¿no? Ahí se regulan tanto las visitas, se regulan las comidas, se regulan los accesos de cámaras de videovigilancia, el régimen penitenciario, se separan en una cárcel normal a los primarios de los prontuariados, ¿no? Y hay todo un control y una supervisión permanente, porque hay un proceso de selección, de capacitación y de evaluación permanente de quienes forman parte de la seguridad de estos penales, lo que no existe actualmente. Entonces, sí, verdaderamente penales que son privatizados tendrían la opción de ser centros de rehabilitación social y no escuelas del crimen como es en el Perú actualmente. Y lamentablemente vemos que se disfraza esta situación cuando lo entrevistan al jefe del INPE, ¿no? Y dice que todo está bien, que los penales están controlados, y al día siguiente sale en todos los canales de televisión una fuga como la que hemos visto. Entonces sí creo que sería una opción privatizar o hacer este mega penal o este secot, como quieras llamarlo, y dárselo a la empresa privada. ¿Cómo gana dinero la empresa privada? Contrato con el Estado. Claro. El Estado le paga por el servicio. Así es, sería un contrato con el Estado, ¿no? Y el Estado simplemente le paga, pero la empresa privada administra todo. Hay que hacer la prueba para ver cómo van funcionando cosas que realmente en manos del Estado no están funcionando. Es que la verdad,
la verdad, casi todo lo que toca el Estado no lo administra bien en general. Eso Así es una, es que hay una serie realidad. Fíjate, mi experiencia en el Estado en cuanto a lo que es compras, adquisiciones, es terrible. ¿Ah? O sea, la burocracia es tal que no se puede adquirir o comprar lo que todo el mundo reclama y necesita. ¿Por qué? Lo primero es, o las bases y especificaciones técnicas mal formuladas. ¿Qué significa eso? Incapacidad de los comités de selección, ¿no es cierto? Luego... de un ejemplo, por favor, para hacerlo más entendible. Bueno, cuando tú quieres, por ejemplo, comprar patrulleros, quieres comprar chalecos, quieres comprar armamento, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Hay mucho antagonismo entre los mismos proveedores. Para un chaleco antibalas salen 10, 15 proveedores que se presentan. Con 10 chalecos diferentes. Con 10 chalecos diferentes. Pero tú hablas de las especificaciones técnicas. De repente, de esos 10, 4 o 5 tienen las especificaciones técnicas que tú pides. Pero de ahí comienza el proceso de selección y ninguno de los 4 o 5 que quedan quiere verse excluido del proceso. Porque te dice, ¿y por qué yo no? Esa es la palabra clave en los procesos del Estado. ¿Por qué él sí y yo no, si los chalecos son iguales? Entonces hay tabla de puntuación, ¿no? Y esas tablas de puntuación suceden dos cosas. Muchas veces es porque el requerimiento técnico se asemeja más a lo que tú quieres, pero no hay que descartar que en otros casos también hay corrupción, ¿no es cierto? Entonces en vez de ponerle al chaleco bueno un punto, le pongo medio. Sí, y claro. al chaleco regular le pongo un punto Para y terminar medio. comprando el que es de mi amigo. Exactamente. Con el Entonces, que he transado, digamos. ya, todo esto es lo que sucede usualmente en los procesos del Estado, Entiendo. más el reclamo de los proveedores. Y entonces, ¿qué hacen? Se impugna la OCE y la OCE, ¿qué hace? Retrotrae o anula o vuelve a cero los procesos y no tienes cuándo Eso se hace realmente larguísimo. comprar. Y eso es lo que sucede. Por eso que el Estado a fin de año devuelve un montón de presupuesto y entonces todo el mundo habla de incapacidad para la gestión del gasto. Sí, al final es una incapacidad de todo del sector, sea cual sea de los sectores de gobierno. Pero el tema es que hay todo un pantano entre corrupción e incapacidad de los encargados de hacer los procesos que termina privando al peruano común de, en este caso, un sistema de seguridad adecuado, ¿no? No tenemos vehículos patrulleros hace cuánto tiempo, los policías no tienen chalecos de última generación, armamento, ahorita hay problemas con los fusiles, ya que qué cosa se ha visto, aparentemente que FAME ha copiado, ¿no?, un modelo de fusil para vendérselo a la policía. Mira en lo que estamos, y la empresa está queriendo recoger todos los fusiles que ya están para la venta a la policía. ¿Y quién se queda sin armamento? La policía. ¿Y quién se queda sin protección? El ciudadano. Entonces, esta burocracia, que no es de ahora, Fabricio, es de hace muchísimos años, tiene que de alguna manera terminarse. De verdad necesitamos una reorganización de país urgentemente. Ahora, Santibáñez, ¿cómo lo hizo para usted? Sobre todo en ese tema interno de solucionar problemas necesarios de la policía, etcétera. Santibáñez fue un ministro que comenzó con buena voluntad, bastante activo, ¿no?, metido. Es el que viabilizó, por ejemplo, la adquisición de estos fusiles. Aparentemente una buena gestión en ese caso, pero mira lo que pasa a poca distancia. Se ve que esos fusiles eran copia, como te he dicho hace un momento, y entonces se cae aparentemente toda la adquisición. En el aspecto de las políticas públicas de seguridad, bueno, quiso implementar algunas, pero no se vieron lamentablemente aterrizadas, ¿no? No hay algo que hayan salido, por ejemplo, los transportistas o los bodegueros a decir, bueno, después de las reuniones con el ministro Santibáñez la cosa mejoró, ¿no?, o se solucionó. Y esto no es básicamente porque el ministro de turno tenga que encontrar la solución. Aquí lo que pasa es que tiene que haber un complemento, y ese complemento yo creo que definitivamente está en la tecnología. Hoy en día, si seguimos viendo el delito de extorsión y sicariato como un solo delito, vamos a seguir en esta vorágine dando vueltas. Aquí hay que separar las cosas. Para lo que es sicariato, sí, va repotenciación de inteligencia, los grupos especiales de inteligencia, la especialización de investigación criminal, Sí. más policías en la calle. Todo eso es para el sicario. Pero para el extorsionador que utiliza teléfonos digitales y tecnología, tienes que meterle un Inteligencia software, artificial, inteligencia artificial. ¿Y por qué? Porque el delito ya se atomizó. Hay gente que dice que vuelvan los detectives, que vuelva la policía de investigaciones. Ya cambió.
el delito de esa época. Hoy en día se emplea mucha tecnología. Bueno, y si van a volver, que vuelvan actualizados pues al día, Sí, ¿no? pero para reforzar el tema del sicariato, el tema de la extorsión hay que combatirla porque está atomizado el delito ya a nivel nacional. Ministro, ¿y esa denuncia de Cuarto Poder interesante de 1.800.000 soles en gastos en el Ministerio del Interior, en gastos de coffee breaks, gimnasios A ver, y cosas por el estilo? Yo creo que ese reportaje ya como que estaba preparado para seguir golpeando a la figura de Santibáñez y lo han sacado, ¿no? Esa es mi opinión. Fue el concho, el conchito que les quedó. Sí, una cosa para así. mí es eso. ¿Sabes por qué? Porque no se puede aparentar frivolidades cuando hay derechos ganados por los sindicatos del Ministerio del Interior. El hecho de, por ejemplo, tener vacaciones útiles los hijos de los empleados es un derecho ganado con huelgas, competitorios, ¿no? El tener un gimnasio después de las horas de trabajo lo tienen casi todos los sectores de los ministerios del gobierno. El hecho de tener un presupuesto para coffee break, acuérdate que todo está en el plan anual de contrataciones del Estado. Y cuando tú tienes una partida para ejecutar gastos, tú no puedes direccionar el gasto del coffee break en comprar pues una pistola. Están Claro. equivocados quienes piensan así. Tienes que gastar en el coffee break. Y eso se da en reuniones que son cortesías para justamente, como decía la representante del sector de bodegueros, cuando hay una actividad en el ministerio, se invita a todos los dirigentes, se habla de la problemática y al final se les pasa un coffee break, ¿no? Es parte de... Pero eso no lo puedes estar cuestionando simplemente porque es un gasto que en vez de comprar coffee break, compren pistolas. No, pues no, eso es un tema que en todo caso tendría que replantearse para el próximo año Ahora, en el plan anual de contrataciones ¿Y del Estado. cómo, a ver, explicamos que, o le explicamos a la gente, porque seguramente hay muchas personas que pueden estar pensando, oye, mientras nos están matando en la policía están haciendo coffee breaks, o tienen personal trainer. Claro. ¿Cómo se explica eso? A ver, eso es porque definitivamente hay un sector de la prensa que está informando tendenciosamente esta situación, porque si tú la ves, como te digo, en todo el aparato del Estado, esto está contemplado, es parte de un presupuesto que Entiendo. se asigna a diferentes rubros. No es que contratar un personal trainer, para nada, ¿ves? Si tú lo dices como comunicador, personal training, quienes te están viendo, entonces dicen, oye, no te pases, pues, ¿cómo va a haber un personal training en el ministerio? No, es un instructor de gimnasio. Claro. Que el término no es Claro, necesariamente porque personal, training ya es algo Por eso individual, ¿no? Te habla de un tratamiento personalizado, un poco más caro, claro, etcétera. pero no lo digo por ti exactamente, pero cuando un comunicador lanza este tema, genera una corriente de opinión. Entonces, este reportaje ha sido hecho justamente para generar corriente de opinión, porque te repito, tú vas a cualquier otro ministerio, cualquier otro ámbito del sector público y tienen todas estas Es actividades verdad, en contempladas, energía y minas, ¿no? créame que la cosa Es está más, más hay bonita. veces- En economía es mucho Tú más tienes gente apetituado que el asunto. va a un ministerio y dice, oye, ni agua me han invitado, ¿no? A ver, otra cosa que es cierta también, y para que vea usted la buena disposición, le quiero hacer la pregunta del otro lado. Yo he conversado, no con todos los policías con los, o en ejercicio o salida que me han dicho lo mismo, pero la gran mayoría no me han hablado mal de la percepción que el policía ha tenido de Santibáñez. Entiendo que algunos consideran que incluso los ha ayudado bastante en temas de lograr sueldos o cosas por el estilo. Sí, por eso te digo, él ¿Cómo comenzó... se le entiende a él adentro? Él comenzó con una fuerza justamente conocedor del sector. Santibáñez había pasado por el sector interior, es hijo de un policía, conoce cómo es el sufrimiento, los desapegos y las vicisitudes que pasa un policía, ¿no? Entonces él se centró un poco en eso y justamente tratar de equiparlos. Es el responsable del aumento de sueldos para oficiales en actividad, suboficiales en actividad y en retiro, ¿no? El equipamiento a través de las armas, ¿no? De llevar mensajes, de caminar con la población. O sea, cumplió con las funciones que tiene un ministro del Interior que verdaderamente conoce el sector y que está compenetrado con el trabajo que hace la policía. Pero en estas circunstancias Sí. no es suficiente eso. Se necesita un respaldo y una voluntad política del más alto nivel para poder equipar adecuadamente a la Policía Nacional y trabajar en las 4 áreas fundamentales que debe de hacerse desde la Presidencia de la República o el nuevo gobierno que entre, que son liderazgo y gobernanza,
reorganización del sistema de justicia, participación social y protección social. Participación en la inteligencia social a través de todas las juntas vecinales que nos dan información, y protección social a todos los vecinos que hacen su denuncia y luego se ven desamparados frente a esta denuncia cuando regresa el delincuente o el extorsionador y te indica por qué lo has denunciado, ¿no es cierto? Y el otro punto es el relacionado con la justicia social, ¿no? Que debe definitivamente de mejorar. A ver, para terminar, ¿le quedan ganas a usted todavía de ser ministro de nuevo? Bueno, porque me pinta una situación bien complicada para ser ministro dentro de un ministerio todavía más complicado como el del Interior. fíjate, ¿no? el Ministerio del Interior es estar, ya lo he dicho, estar sentado en una caja de dinamita. En cualquier momento vuelas. Tú puedes estar preparando una megagolpe, digamos. Unas diapositivas para una exposición ok. en el Congreso, o un megagolpe con una organización criminal, y de repente hubo un problema en la frontera con Puno o en la frontera de Iquitos, y ya estás recibiendo la notificación del Congreso para interpelarte o para llamarte al Congreso, ¿no? Eres responsable de toda la seguridad nacional. Entonces, cualquier tema que haya, el ministro es responsable. O sea, Desde ahí es la cartera más complicada que hay de lejos. Y De todavía lejos, con la situación ¿no? actual Y todavía con debe la ser más. situación actual que hay, realmente yo no veo voluntad política del más alto nivel para poder asumir un cargo tan importante y tan delicado, sobre todo cuando hay una expectativa inmensa de toda la población para poder solucionar. No es el Ministerio del Interior quien va a solucionar, pero sí es un artífice importante de esta coyuntura en la cual tiene que haber necesariamente el soporte de todos General, los estamentos. pero no me toré. ¿Le quedan ganas o no le quedan ganas? Por ahora no, ya lo he La expresado. familia debe tener una opinión en contra de eso, Sí, seguro. claro que sí. Además, hay un tema que uno es profundamente entregado a sus convicciones, y yo juramenté la última vez por la sociedad que clama por seguridad, Sí. ¿no? En una esperanza de que la población siempre esté con uno apoyando cuando tienes las mejores intenciones, ¿no? Yo soy testigo de eso. Incluso cuando yo era reportero trabajamos algunos reportajes Claro, juntos lógico. que eran ¿No? para valientes, ¿sabes? Porque Claro, no todo el mundo estaba hablando claro. en contra de las feministas en ese tiempo, y usted Claro, ¿te aportó acuerdas? buena ¿no? información, sí. No, sí, o sea, uno es entregado en cuerpo y alma a lo que le gusta y a lo que ha vivido durante todo el tiempo, pero no hay las condiciones actuales porque yo no veo voluntad política de realmente cambiar esto. A ver, la última. Dina Boluarte, nuestra presidente, va a ir al Vaticano por las exequias de Francisco, pero no va a ir ni el presidente de Chile, ni el de México, ni el de España. Entiendo que ni siquiera el de Uruguay, por evidentes problemas internos que prefieren verlos ellos in situ antes de estar haciendo viajes. Pero la señora no, la señora sí quiere viajar. ¿Tiene alguna opinión sobre eso? Bueno, que continúa su desubicación frente a la problemática que se vive en el país, ¿no es cierto? Cuando no hay ese aplomo, cuando no hay ascendencia sobre los poderes autónomos como Fiscalía y Poder Judicial para sentarlos en una mesa y decir, El Congreso creo que le va a dar el permiso. vamos a pelear por el Perú, bueno, seguramente el Congreso tú sabes que está alineado, ¿no? Y bueno, es una decisión que ella está tomando seguramente porque creo que tiene algunas fotografías vestida de negro y con un tul en el Vaticano, y se sentirá comprometida de rendirle un homenaje personal y Bueno, presencial, ¿no? Yo no voy a hablar. Yo he prometido a mi esposa y le he prometido a mis hermanos que no voy a dar mi opinión sobre el Papa. Ya entenderá usted cuál es. Sí, muy Ok, bien. muchas gracias. Listo, un abrazo. Dios les bendiga. Muchas Adiós. gracias. Vamos a